Muy buenos días, querida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Violeta. Y bueno, pues el día de ayer vimos que se hizo tendencia, trending topic Tim Golden a propósito de esta publicación y él inicia, ¿no? Inicia también señalando en su artículo, pues que hay varias docenas de políticos vinculados a Claudia Sheinbaum y al expresidente López Obrador y entre ellos, pues está Marina del Pilar. ¿Qué decir, Jesús? ¿Cómo lo has vivido por allá? Que se ha pues analizado desde Baja California. Nos interesa mucho tu mirada. Mira, en el caso de los medios de comunicación, la mayoría, hay que decirlo, se ha ido con todas estas versiones que han surgido desde que tenía cuentas en Estados Unidos, según la nota de Joaquín López Dóriga, y luego que la desmintió la gobernadora ante la presidenta de la República, que dijo que ya no. Entonces, los medios lo que hacen generalmente, o han hecho, claro, hay algunas excepciones, la verdad, ¿no? Ujú. Ayer leía la columna de Cristian Torres, un compañero reportero que es muy bueno, y decía, bueno, aquí en esta columna vamos a hacer todo lo opuesto de lo que han hecho todos los compañeros, ¿no? Y que no tienen documentos, no vamos a especular. Y efectivamente, la mayoría se la ha pasado especulando y levantando las notas que han salido allí en México, ¿no? Este caso de Tim Golden, por supuesto que también llegó hasta acá. La verdad es que no tenemos nada, absolutamente nada de información por una razón. La propia Marina del Pilar se ha negado a dar cuando salió a pedir el apoyo de todo su gabinete ese lunes por la tarde. La verdad es que no estaban todos, no estaban dos personajes muy cercanos a ella y no dijo realmente nada. Dijo que podía gobernar sin visa. Luego en la conferencia del miércoles, que ella da tradicionalmente, que fue en Tijuana, lo que dijo es que ningún gobernador necesita visa para poder realizar su trabajo, ¿no? Entonces, no ha dicho nada, las preguntas son a grito y no las responde, lo que te abre más a la especulación, evidentemente, ¿no? Y salen en notas, por ejemplo, se habló el martes, se habló de que habían detenido al secretario del Ayuntamiento de Mexicali durante 8 horas, que luego lo soltaron, que no le quitaron la visa, y muchos lo replicaron, él salió a desmentirlo. Entonces hay una de borregazos, me está recordando como cuando estábamos en Chiapas, cuando el EZLN, que decían, ya agarraron a unos zapatistas por un lado, ya íbamos corriendo, ¿no? Y ya pasó, aparecieron tantos muertos, ya íbamos corriendo y no había nada, ¿no? Entonces, no hay una claridad por parte de la gobernadora. Lo que sabemos es que cuando te informan a ti de que hay una retención de tu visa o suspensión de tu visa, sí te informan, sí te dan a conocer de qué se trata, para que tú puedas argumentar a tu favor y trates de recuperar la visa si es que así lo, 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 lo quieres, ¿no? ¿Por qué se da todo este tipo de situaciones? A mí, fíjense, Héctor, a mí de lo que me gustaría hablar tanto no es de todas estas versiones que han estado surgiendo en torno a Marina del Pilar, de que si, o los demás gobernadores, o la famosa lista Marco, que el primero en sacarla fue García Soto y luego la fueron replicando diversos comentaristas a lo largo de la semana, sino más bien qué es lo que quiere Estados Unidos, cuál es la estrategia, porque esta pareciera ser una estrategia donde avienta una lista, se publica, eh, se da a conocer lo de Marina, se publica, pero toda esa información a medias, como si quisieran crear un estado, una sensación, un ánimo entre la población de que van detrás de muchísimos personajes de la política
que pudieran estar involucrados en el crimen organizado. Eso a ellos les facilita muchísimo su trabajo. Y miren que no estoy exculpando a la gobernadora. Aquí hay muchísima información de la gobernadora que hace presumir que ha tenido una serie de relaciones por lo menos peligrosas, ¿no? Que no son muy sanas, y su marido ha realizado una serie de acciones que lo ponen en el ojo del huracán porque pareciera estar utilizando su posición para obtener beneficios y hacer negocios. Hasta ahí, ¿no? Además, tenemos un fiscal, primero, de Marina del Pilar, donde gente muy cercana a él fue detenida en la garita de San Isidro en su momento y fue acusados, una mujer y un hombre, acusados de traficar droga, ¿no? Entonces, ¿eso a qué te lleva? Entonces ya se hicieron testigos protegidos, y entonces están soltando muchísima información, y por eso está sucediendo lo que sucede. Todo eso, que en su momento nunca lo aclararon, nunca volvió a dar la cara el fiscal después de su renuncia, genera toda esta pelota que cada vez va creciendo. ¿Qué es lo que siempre hemos sospechado? Pues sospechamos del gobernador de Sinaloa por sus actos, de Tamaulipas por el tema de Cardona, del huachicol, sospechamos en su momento de Sonora, en su momento de Baja California, ¿no? O sea, es como algo muy natural. Son los estados donde tiene presencia el crimen organizado y donde sus gobernadores han realizado acciones que pareciera que sí han tenido contacto con ellos, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno norteamericano establece toda una estrategia, ¿sí? Y tampoco digo que no esté investigando. A lo que me refiero es que pareciera que la estrategia del gobierno es: vamos a ver cómo son las reacciones, vamos a presionar un poco más todavía al gobierno de la presidencia de la República, ¿no? A ver cómo está funcionando. Ahora, de que hay indagaciones en el extranjero, las hay. Las hay contra políticos, las hay contra empresarios, las hay contra diputados federales, contra diputados locales, un sinnúmero de personajes, pero ellos van a ir dosificando y van a ir también dando a conocer lo que les interese, o no darlo a conocer, o desistirse en su momento si obtienen cierta información. Eso es lo que yo creo que está detrás de todo esto, que esa es la política de Estados Unidos, y la gobernadora con sus acciones no abona absolutamente en nada a esclarecer, menos los hechos que rodean a su familia política, y que son hechos y que los hemos documentado perfectamente bien en el portal de Infosavia desde que se abrió este portal, que fue en el 2023, y cada vez se fueron documentando las relaciones peligrosas que ella tenía con gente que tiene muchos bares, las relaciones de su cuñado, el amplio crecimiento de la fortuna de ellos. En fin, hay muchísimos elementos para que la gente pueda pensar o pueda hacer inferencias de que efectivamente lo que dice Estados Unidos es cierto. Con eso inicio, Violeta, y le doy la palabra a Héctor. Perdón por haberme extendido. No, 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 está muy bien. Y las del esposo, ¿no, Jesús? Ahorita en esta enumeración que comentabas, ¿no? De los nexos y del cargo, que es, parece que es honorífico, según lo que he estado leyendo, pero que lo deja en una posición de que puede, pues, hacer muchos contactos y muchos negocios. Yo fíjate que, además de lo que estaba comentando Jesús, yo le quisiera darle una visión también un poquito más amplia de, pues, cómo ha estado ahora sí que el gobierno de Estados Unidos aplicando aquella doctrina del presidente Theodore Roosevelt, ¿no? Que estuvo allá gobernando en Estados Unidos de 1901 a 1909, en donde él hablaba de, pues, que había que hablar con suavidad, pero que también había que tener un gran garrote para llegar, pues, mucho más lejos de lo que se pudiera querer en alguna
en algún gobierno determinado. Y yo lo quisiera aquí mencionar justamente por 5 puntos, donde viene, pues ahora sí que las acciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos sobre México, ¿no? Primero, pues obviamente la cancelación de la visa de la gobernadora, el cierre de la frontera al ganado nacional por el supuesto, o no por el supuesto, sino por el gusano barrenador, el éxodo de los chapitos para entregarse al FBI, el plan para grabar a las remesas y por supuesto la declaración de narcoterroristas, pues de estos dos personajes de los que se estuvo hablando muchísimo en estos días. Entonces, vemos una serie de medidas que yo creo que habría que tomarlas en cuenta, insisto, en una parte donde pudiéramos ver que pues no son hechos aislados, ni mucho menos, insisto, sin defender a la gobernadora, ni mucho menos, que ahí sí, por supuesto, lo que dice Jesús lo suscribo completamente, ¿no? Pero aquí lo que habría que ver es también la famosa lista de Marco Rubio, hay unos que dicen narco turbio, pero el rollo es que pues ahí parece que van 44 personas, entre gobernadores, incluso se habla de 2 gobernadores que están en funciones y también a los hijos de políticos, en fin, ¿no? Aquí hay que decirlo también, que no solo México ha sido objeto de esta parte, ¿no? Y aquí es donde podemos encontrar un poco de atenuantes a lo que pudiera ser la gobernadora. En uno de sus editoriales, Javier Tejado Donde, habla, por ejemplo, de que en el caso de Costa Rica también hubo un retiro de visas a líderes sindicales, académicos y hasta el regulador de la electricidad y las telecomunicaciones de Costa Rica, porque se pronunciaron a favor de no excluir a las empresas chinas en todo lo que tiene que ver con los negocios allá en aquel país. Y pues así de buenas a primeras Estados Unidos les quitó las visas. Y aquí incluyan ustedes también al expresidente costarricense Oscar Arias, que bueno, pues nada más ni más ni menos, además de ser expresidente, pues este recibió el Premio Nobel de la Paz en algún momento, creo que por ahí en 2010, quien también por haberse pronunciado en contra, digamos, de los intereses de Estados Unidos o de lo que el gobierno considera los intereses de Estados Unidos, pues les quitaron sus visas, ¿no? Y hasta ahora pues no han informado nada. Entonces, pues sí, alimentan una serie de suspicacias que aquí, insisto, no tendríamos que verla que sean unas u otras, sino que aquí pues pueden ser no mutuamente excluyentes. También ya llegó el embajador, aquí Ron Johnson, que pues no olvidemos que es un coronel retirado, exoficial de la CIA, entonces nada más imagínense el bagaje que trae, porque además pues era miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. ¿Qué decir del cierre de la frontera? Del ganado en México, bueno, del ganado presente de México, Estados Unidos, que también ha sido un golpe muy, muy duro a la economía, a ver si lo resuelven muy pronto. Ahí, pues ya sabemos que el secretario de Ganadería, pues ha hecho hasta lo imposible. Bueno, aquí ya en la frontera sur ya, pues la gente está temblando porque ya dentro de México, ya los estados de la zona norte, pues están pidiendo que pues ahora sí que también se frene si pudiéramos llamarlo la frontera interior, ¿no? Si pudiéramos decir este término, porque también es cierto, ¿no? En la frontera que tenemos con Guatemala, pues el ganado va y viene por todos lados, ahora sí que en una frontera muy porosa, y pues sí, en estas condiciones, pues se hace muy difícil tener este tipo de controles, sobre todo digamos, en los establos más chiquitos, porque en los grandes, pues parece ser que hay un poquito más, ahora sí que de presencia de parte de las autoridades. Y qué decir, pues ahora sí que los acuerdos que tuvo, pues ahora sí que uno de los chapitos, pues para entregarse, me estoy refiriendo a Ovidio, en donde pues ya ahí se fue su familia, ¿no? Se fue la mamá, se fue pues, por ahí la esposa, en fin, una serie de personas, creo que contabilizaban hasta 17 miembros de la familia, que pues ahí no sé si van a estar ahí cantando todos al unísono, pero habría que ver cuál es la información que han aportado, porque hasta ahora ni hemos sabido cuáles fueron exactamente las condiciones en las que se fue o en las que sustrajeron al Mayo Zambada de México a Estados Unidos, ni tampoco qué declaraciones se han dado por allá, si es que las ha habido, o también que informen si no las ha habido. Yo supongo que sí, pues por algo lo tienen ahí. Y luego, pues vemos esta hora lo del plan de las remesas del 5%, que inclusive viola sus propias leyes estadounidenses, además de que grabaría doblemente a los trabajadores, no solo de México, sino también internacionales. Y qué decir de la declaración de narcoterroristas, en donde ya mencionaba la presidenta, pues que no usen al narcoterrorismo como pretexto para intervención a México. Aunque ya sabemos que estas llamadas pues son llamadas a misas porque el gobierno de Estados Unidos pues está acostumbrado a hacer lo que quiera
con o sin la venia de los países en donde tiene que intervenir, o inclusive, peor aún, cuando se lo prohíben, porque al final de cuentas pues termina siendo pues acciones de desestabilización de los gobiernos en turno, como podríamos preguntarle prácticamente desde Rusia, ahí está pues por ejemplo el caso de Georgia, entre otros, hasta pues obviamente pues yo creo que no podríamos excluir a ningún país de América Latina y del Caribe. ¿Cómo lo ven ustedes? Muchas gracias, Héctor. Jesús, esto que decía Héctor de tejerlo, ¿no? De tejer todos estos hechos que aparentemente estarían aislados y que se suma esto que decía ahorita la llegada ya del embajador, ¿no? Del embajador a México y que bueno, pues su paso por la CIA y su acción hacia América Latina de contrainsurgencia y pues todo un historial y bueno, el día de ayer coincide tu llegada y la publicación en ProPublica de que habla de estas varias docenas de funcionarios que decíamos estarían ligados al expresidente y a la presidenta según esta publicación y lo que publicó también Jesús Ramírez, ¿no? X que pues también se hizo parte de la tendencia junto con lo de Tim Golden, ¿no? Él decía, ¿se acuerdan cómo comenzó la campaña del narco presidente con Tim Golden y Anabel Hernández? Y él comentaba, hoy estamos viviendo la reedición de la nueva andanada contra Claudia Sheinbaum. ¿Por qué en este momento, Jesús, ¿no? ¿Qué hace particular este momento? En el momento anterior, pues estaba también el proceso electoral ya rumbo a la presidencia y ahí era el objetivo golpear, ¿no? A Claudia Sheinbaum y pues vincular a una gran cantidad de funcionarios, pero en específico al expresidente y en ese momento a la candidata Claudia Sheinbaum con el narco. Era como un discurso que lo vimos repetirse, pero ahora, ¿cuál sería el objetivo en este momento, Bueno, Jesús? creo que las condiciones son totalmente distintas. Tú bien aclaras, estábamos en aquel momento en campañas hacia la presidencia, pero ahora estamos ya con el nuevo gobierno de Estados Unidos, donde lo que pretende es, él mismo lo ha dicho, hacer América nuevamente grande. La percepción que tenemos muchos es que estamos viendo el inicio de la decadencia del imperio norteamericano y que ellos se niegan a hacerlo y a final de cuentas es gente de ultraderecha como el propio embajador, ¿no? Gente que comulga con toda esta concepción que trae Donald Trump de volver a tomar los hilos del mundo, ¿no? Y hay una cuestión que es muy clara, que no tienen recursos ya. Entonces, ya no son la gente que apoyaba a medio mundo, empiezan a retirar los apoyos, que eran grandes destinos de dinero, varios miles de dólares, y se centran en, eh, en volver a agarrar el liderazgo, ¿sí? En un asunto, es un asunto netamente moral, para engrandecer a sus ciudadanos, para que confíen en su gobierno y qué mejor que atacar a un país que es su vecino, que es donde se trafica, ¿no? Con toda esta serie de cosas ilegales, no nada más droga, estamos hablando de personas, de lavado de dinero, etcétera, ¿no? Y la gran corrupción que hay también en Estados Unidos. Entonces empieza una limpia por parte de Donald Trump hacia su propio país, pero también empieza una serie de ataques para poder decirle a la población, miren, y bueno, ¿qué mejor ejemplo que lo que sacó ICE, ¿no? De estas fotografías de esta agencia, de el decomiso, donde efectivamente los agentes que estuvieron ahí son agentes mexicanos, pero entrenados por convenios con diversas agencias norteamericanas, por eso traen este distintivo del ICE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en un momento totalmente distinto. ¿Sí me oyen?
Sí, ¿sí? sí, 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 Es perfecto, perfecto. en un momento totalmente distinto donde Estados Unidos necesita, requiere tanto de recursos, porque bueno, hay que recordar que a los narcos se les quita todo su dinero, ¿no? No se regresa hacia acá. Uno pudiera decir, ¿por qué a los chapitos sí y a los mayos no? Porque es parte de una estrategia, ¿no? Es, vamos por la primera ronda de los recursos y luego iremos por la segunda. Mm, donde está fortaleciendo a un cártel, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué no es parejo? Porque estos beneficios, porque todo esto forma parte de una estrategia para posicionarse ante sus ciudadanos, pero también posicionarse con un poder ilimitado ante la presidenta de México. Recordemos que también son dos gobiernos totalmente distintos. Entonces yo creo que el objetivo de todo esto, sin negar, por supuesto, en todo momento, que hay un sinfín de políticos que tienen vínculos con el crimen organizado. Los ha habido de toda la vida, de toda la vida. Recordemos también cómo, bueno, yo documenté en su momento, cuando estaba en la Cámara de Diputados, de todos los diputados que tenían alguna relación con averiguaciones previas de gente que en su momento era líder de diversos cárteles, ¿no? Y había de todos los partidos políticos. Hemos visto ejecuciones de nada menos que en Jalisco vimos una ejecución de un diputado del Partido Verde, ¿no? Que fue tremenda y que en su momento se dijo que tenía vínculos con el crimen organizado. Entonces, eso no es nuevo. Sabemos de muchísimos políticos que su fortuna por lo menos es bastante dudosa y han tenido relaciones por lo menos de amistad con líderes del crimen organizado. ¿Por qué? Porque cuando vives en ciudades pequeñas, como varias ciudades o varios poblados de Sinaloa, bueno, pues, tienes amigos de todo tipo, ¿no? Un caso muy emblemático es el dueño de su carne, Jesús Vizcarra Calderón, Ujú. que creció cercano a un líder como parte de la amistad. Ahora, se dijo en su momento que lo estaba investigando la DEA, pero no ha habido nada, no ha habido nada concreto que se presente. Lo que sí ha habido concreto, por ejemplo, es que uno de sus socios, que por cierto ya falleció, que fue diputado federal, le congelaron sus cuentas en Andorra y él sí estaba siendo investigado por presuntos nexos con el crimen organizado. Entonces, Estados Unidos siempre ha sabido que existe la gran posibilidad de vínculos de tanto empresarios como políticos con el crimen organizado. ¿Ok? De hecho, se habla, el primer asesinato de narcopolíticos, se habla de Manuel Buendía, ¿no? uh -huh. También de alguien que investigaba justamente estos vínculos. Entonces, no es nuevo. ¿Por qué lo hace hoy? Porque Donald Trump trae una política de volver a ser Estados Unidos el centro, recuperar la fuerza del imperio y al que tiene, pero si puesto, es a México, no nada más porque es su vecino, sino por toda la historia que tenemos del narcotráfico, de la corrupción, de las aduanas, ¿no? Pero que es de uno y otro lado, ¿eh? La corrupción siempre ha sido de uno y otro lado para dejar pasar desde personas, textiles, droga, dinero, ¿no? Entonces ahora está empezando este tipo de andanada. Investigaciones siempre las ha habido también en Estados Unidos y no todas se han dado a conocer. Ahora, ¿qué es lo que creo que va a suceder? Van a seguir apareciendo más nombres. Va a depender de la presión que le haga a Claudia Sheinbaum en ciertos temas,
para que saque o no a la luz los presuntos vínculos de quienes vaya hablando. En este caso ya habló de Marina del Pilar, a quien se le retira la visa. Entonces, en la medida que vaya presionando y la presidenta vaya cediendo, quizá él va a retirar el dar a conocer ciertas cosas. O sea, lo está utilizando como medida de presión. Y los gobernadores tienen demasiadas acciones que hacen parecer ante la opinión pública que efectivamente pudieran tener vínculos, como por ejemplo Marina del Pilar y su fotografía con uno de los líderes. Qué bonita taza. Qué bonita taza, ¿verdad? En ese momento, uno de los líderes en Mexicali del cártel de Sinaloa, antes de que se hiciera esta división, que es el Botas, y que por cierto es pariente de los Salazar, los que después terminaron siendo un brazo armado de los Chapitos y quienes hoy en día ya no están con los Chapitos tampoco, ¿no? Entonces, hay muchísimos elementos que le pueden dar a la población la idea de que eso es cierto. Muchísimas gracias, Jesús. Héctor, nada más dos cuestiones aquí Sí, de sí, sí. la misma pregunta que le hacíamos a Jesús, porque ahorita estamos a 2 semanas de la elección del Poder Judicial, 2 semanas. ¿Esto tendría que ver, trasciende la elección del Poder Judicial o también se da en este contexto? Y lo otro que decía aquí Jano Valenzuela, decía Héctor, y también hay pedir tu opinión, es una estrategia imperial para extender el dominio de sus capitales extractivos en nuestros territorios. Sobre esto, Héctor, ¿qué reflexionar también pues, de esta acción imperial que está teniendo también los Estados Unidos? Y bueno, pues nosotros somos su frontera y hay muchos recursos que también les son importantes. Sí, mira, coincido con este comentario, ¿no? Aquí habría que verlo. A ver, yo iría el símil con todas sus proporciones guardadas con la industria tabacalera, con la industria armamentista y con la industria farmacéutica. Por ejemplo, en este último, la industria farmacéutica, primero nos enferman y luego nos venden el remedio, ¿no? En el caso de la industria de armamentos, primero generan una serie de guerras, ahí están, ¿sí? Y luego pues venden las armas para que te defiendas, ¿no? Es, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en el caso de Europa con Rusia y Ucrania, ¿no? Es decir, están tratando de vendernos, sobre todo por parte de Inglaterra, pues que hay que meterle muchísimo dinero por una posible agresión de Rusia en 2030, ¿no? Porque ahorita pues son incapaces de defenderse. Entonces ya le dijeron a los rusos que se esperaran a que se pudieran defender para que en 2030 pues los pudieran invadir, ¿no? La industria tabacalera, pues que promocionaron el cigarro por todos lados, aumentando los índices de cáncer de pulmón, en fin, etcétera. Y luego después, pues supuestamente estaban donando y ahora sí que pues dinero, por ejemplo, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para que ahí curaran, ahora sí que los cánceres de pulmón, los casos de cáncer de pulmón que se llegaran a presentar, ¿no? Que En el son caso de buena Estados Unidos gente. con México, no, no son empresas socialmente responsables, ¿no? Así es. Bueno, en el caso de Estados Unidos, a mí me parece, yo haría la pregunta, ¿se acuerdan ustedes con Calderón que decía la guerra contra el narcotráfico? Que aquí muchas veces dijimos, ¿es una guerra contra el narcotráfico o por el control del narcotráfico? Y aquí en el caso de México, me parece que no es una guerra en contra del narcotráfico, sino es una guerra por el debilitamiento del gobierno mexicano. Sí, tuvieron más de 36 millones de votos el gobierno de Claudia Sheinbaum, entonces creo que es una estrategia de debilitarlo en la mayor medida de lo posible y ahí estamos, ya veíamos varios ejemplos, varios frentes más bien de por dónde lo están atacando. Entonces creo que aquí es una estrategia de debilitar a este gobierno por donde sea. No creo que les interese mucho esta cuestión del narcotráfico, salvo obviamente, y eso no hay que negarlo, el incremento brutal que han tenido de muertes, por ejemplo, entre 2020 y 2022, que pasaron en muertes asociadas a sobredosis por fentanilo, ya sea como sustancia principal o sustancia colateral que metían en algunas mezclas, que pasó de 47,000, si mal no recuerdo, a más de 111,000 muertes en 2 años solamente, ¿no? Es decir, muy, muy grueso. Pero no creo que ese sea el factor principal que tiene Estados Unidos, sino, como ya lo mencionaba Jesús,
pues es un rollo de que mientras más débil sea el gobierno mexicano, es decir, enriquece a políticos, los soborna, les da, ahora sí que los mete en una ollita de agua calentita, así muy rica, ¿no? Les va calentando la ollita, les mete facilidades, les da recursos, les da dinero y después, pues ya los tiene agarrados del pescuezo o de donde ustedes quieran. Y entonces, pues los tiene bajo presión para que en la medida de lo posible, pues puedan hacer prácticamente nada. Entonces, creo que es en ese contexto en el que estamos, Violeta. Ahorita viene, como tú ya lo mencionabas, la parte que tiene que ver con las elecciones en este mes de junio, ya estamos a menos de un mes, y pues por ahí me parece que este es otro elemento, pues, de confrontación, de debilitamiento que se tiene el gobierno mexicano, es decir, no están empleando las armas, están empleando otro tipo de medidas para que el gobierno mexicano ceda en la mayor medida de lo posible a las pretensiones de Estados Unidos. Y lo podemos ver. Bueno, ahorita no sé si ustedes hayan seguido la gira de Donald Trump allá en En Sudáfrica, está el Dubái, foro de inversión saudí estadounidense en Riyadh. Y por ejemplo, el tipo me refiero a Donald Trump, sin aspaviento alguno, pues, se reúne con un personaje que en algún momento dado el gobierno de Estados Unidos daba 10 millones de dólares por su captura. Estoy hablando de Ahmed al-Sahara y que ahora pues es el presidente de Siria, que tuvo la gran virtud pues, de derrocar a Bashar al-Assad, que era pues un gobernante prorruso, pro-chino, pero que en la medida que destronó, y me refiero a Medal al-Shara, destronó a este tipo, pues ya se hizo bueno ante amigo. los ojos de Donald Trump. Y que eso es lo que quiere, ¿no? Tener gobiernos que son a su modo, que sean peleles, que sean totalmente manipulables, y en la medida que no lo sean, pues buscan todo tipo de mecanismos para que efectivamente en algún momento pues lleguen a tener decisiones al interior de cada uno de estos países que sean afines al gobierno estadounidense. Como ya lo están haciendo, insisto, pues a Panamá ya lo doblaron, ¿no? Ya le metieron ahí la cuestión pues, del control de los chinos que tenían sobre el canal de Panamá. Ahí están las amenazas en otros países de América Latina, por ejemplo, Ecuador, el mismo Argentina, por ejemplo, lo siguen hundiendo muchísimo más. Y ni quien le diga nada a Milei, pues porque por supuesto es uno de otros de los peleles más que se tienen en los gobiernos que pudiéramos tener a nivel mundial. Creo que es en el contexto en que lo deberíamos de ver y pues sí estar muy atentos a que la gente que se esté subiendo a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, pues no caiga en este tipo de cosas, no se deje, digamos, ahora sí que sobornar por el canto de las sirenas, porque es muy fácil en algún momento pues tener riqueza, pero pues siempre va a haber cosas después que nos van haciendo más grande la cola para que después no podamos cerrar la puerta. Mira, dos cosas, Héctor y Violeta. Yo creo que el tema de todas estas andanadas que estamos viendo ahorita y que bien las describiste tú ahorita, Héctor, al inicio, nos deben de poner en alerta de qué es lo que realmente pretende el gobierno norteamericano y nosotros distraernos con lo que hoy está, narcopolíticos, ¿no? Y Ujú. entonces fijamos nuestra atención ahí y decimos, oye, yo no sé cuál sea la intención y tú lo platicas con la gente común y corriente. Yo no sé cuál sea la intención de Donald Trump, pero mira, si va a acabar con esta bola de corruptos y si va a acabar con el narcotráfico y los cárteles, que lo siga haciendo. Eso te dice la gente común y corriente. Incluso yo he dicho, mira, si sale, ya que salió esto, si llegan al fondo de Marina del Pilar, qué bueno, ¿no? O sea, yo estaría en lo personal encantada y con Américo y con la gobernadora de Chihuahua, absolutamente con todos los gobernadores, con todos los políticos, con todos los empresarios. Ah, pero ojo, como dice, nos podríamos ir con el canto de las sirenas, pero del otro lado, Ujú. aplaudiéndole a Estados Unidos, mientras Estados Unidos logra el aplauso de los mexicanos, ya también con su ley de declarar terroristas a los narcos, de llegar y meterse a un país, ¿no? Sin ningún argumento más que su propia ley. Entonces, llegar a Sonora, irse por el litio de Sonora, ¿no? Las grandes cantidades que, ojo,
recordemos que ese litio estaba en manos de los chinos en un inicio, ¿no? Gracias a López Obrador pasó a manos de los mexicanos, aunque creo que todavía hay ahí Está la alguna, demanda en el Banco ajá, Mundial. está esta demanda, ¿no? Todavía está esa parte, pero también hay que recordar que cuando pasó el tema de los Levarón, justamente por esa zona, Sí, el gobierno autorizó la entrada del FBI porque los Levarón tienen nacionalidad norteamericana, ¿no? Tienen la doble nacionalidad. Y entonces nunca supimos lo que hizo el FBI. Nunca nos dieron un informe. Nunca el gobierno pidió un informe de qué fue lo que vino a hacer, qué fue lo que vio, qué tecnología utilizó. Nunca nos dijo absolutamente nada. Pero en todo este contexto de que Estados Unidos son los buenos porque están acabando con el crimen organizado y están acabando, están doblando, imagínense, dobló a uno de los hijos de los Chapit, de Joaquín Guzmán Loera, ya tiene al Chapo allá, ya tiene al Mayo, o sea, ¿no? Gran Estados Unidos, vas a acabar con estos personajes, entonces está bien, entra, y en esa entrada paulatina, como por ejemplo, la propia entrada, aunque esa fue acordada, ¿no? De convenios para lo que presumió el ICE, pero es distinta. Hubo un entrenamiento y por eso traían este distintivo del ICE los agentes mexicanos en este gran decomiso. Pero si tú ves con honestidad unos gobiernos, esos convenios tendrían que ser sin mayor objetivo que lograr acabar con todo lo que haga daño a un país. Pero no, Estados Unidos tiene un objetivo y el objetivo de Estados Unidos es en esta administración, que eso es lo que lo hace distinto, que es Donald Trump. Esta administración quiere los bienes. Digo, ¿qué ha dicho de Groenlandia? Que la quiere. ¿Por qué la quiere? Porque es el lugar donde más tierras raras hay, más petróleo hay y hay una población que decidió jamás extraerlo. ¿Por qué? Porque no le conviene a su entorno, al medio ambiente y demás, y prefiere vivir sano que tener esos grandes recursos. A Estados Unidos no le importa eso. A Estados Unidos lo que le importa es tener el recurso para seguirse haciendo grande, para que América siga siendo grande. Ahora, en cuanto a la parte de la elección, recordemos que la elección tiene este gran granito en el arroz, que es los candidatos que han defendido en algún momento a integrantes del crimen organizado. El simple hecho de que el Congreso no hizo su trabajo y los dejó pasar porque es responsabilidad de ellos, fue en su momento, le ha dado el elemento perfecto a Estados Unidos para que luego diga que se permitió la competencia libre de gente que defiende a los malos, como dice Donald Trump, ¿no? Y entonces seguir criticando, seguir cuestionando y luego cuestionar todo lo que salga del nuevo poder judicial, ¿no? Que por cierto, ahí en el Poder Judicial me gustaría que habláramos de otro tema en otra ocasión, ya casi viene la elección, de algo que, una maniobra que está haciendo aquí Marina del Pilar también, ¿no? De algo que se llama candidaturas comunes. Pero luego, en otro momento, el otro viernes lo podemos hablar. Entonces, eso es lo que creo que está haciendo Estados Unidos. Y la presidenta dice, yo no sabía nada. Hace un mes estuve en México y hablando con algunas personas que son cercanas al gobierno federal, me hablaban de algunos gobernadores de posibles vínculos con el crimen organizado y que la presidenta lo sabía. La presidenta mandó a hacer cuando gana la elección, mandó a hacer una encuesta de todos los gobernadores y la peor calificada fue justamente Marina del Pilar. Entonces uno dice, yo en lo personal creo que la presidenta sabía que algo estaba armando Estados Unidos, pero tenía la esperanza de que esto ocurriera después de la elección
del Poder Judicial, porque esto también le mete muchísimo ruido. Esa es mi especulación, pero bueno, dijimos que no íbamos a hablar de especulaciones, ¿verdad? Sino de, 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 de lo que estamos viendo de cuál sería la estrategia. No, pero sí puedes hablar de hipótesis, ¿no, Jesús? Porque al Bueno, final de sí. cuentas, pues obviamente, pues siempre habría que ver escenarios que tenemos aquí en el país, ¿no? A mí me preocupó mucho esto que acabas de decir, de que la gente ve bien, de que Estados Unidos pues intervenga en este tipo de cosas, ¿no? Aquí creo que habría que hacer entonces una estrategia de contrapeso, porque al final de cuentas, pues miren, pues no en balde está, pues está el Pato Donald, ¿no? Está toda la industria de Hollywood que nos hacen tener justamente como un modelo de vida el sueño americano, en donde pensamos, por un lado odiamos a los gringos, pero por otro lado nos queremos parecer lo más posible a ellos, tener su modo de vida, tener su música, su ropa, en fin, un montón de cosas. Y no nos olvidemos que Estados Unidos sí ha sido muy hábil en ver que las poblaciones, por lo menos de América Latina, que es el caso que conozco, obviamente no me atrevería a hablar ni de Asia ni de África, pero aquí, pues nos han impuesto sus modos, ¿no? Bueno, habría que recordar, por ejemplo, ya hablaba del Walt Disney, ¿no? Toda aquella película, insisto, ¿no? La de los tres caballeros, de Pepe Carioca, del Pancho Pistolas y el Pato Donald, en donde más o menos aglomeraban y de alguna forma trataban de contrarrestar, así lo declaró el mismo Walt Disney, que le encargaron esa película para que se disminuyera el sentimiento antinorteamericano. Y luego después de la invasión de Bahía de Cochinos, estamos hablando de Cuba, ahí fue cuando se creó la USAID. La USAID, recordemos, fue un instrumento que tenía 44.000 millones de dólares anuales para hacer justamente una serie de labores sociales que eran muy bienvenidas, por supuesto fueron muy bienvenidas, pero que era el lado amable, digamos, era la zanahoria para las poblaciones, ahora sí que de todo nuestro continente o incluso europeo, para que pues, la gente hablara bien de Estados Unidos. Ayuda, bueno, nada más habría que ver el nombre que se tenía, ¿no? Y por otro lado, pues nos tienen el garrote. ¿Qué sucedió, por ejemplo, cuando estuvo el auge del auxilio, cuando empezó a crearse, insisto, Bahía de Cochinos, y las dictaduras de América Latina, las que fueron militares, y que cuántas muertes y desapariciones costaron a nuestros países, y que sin embargo, pues Estados Unidos, pues las financió, las apoyó, y reprimió también, ahora sí con aquella operación Cóndor y con un montón de operaciones, pues ahora sí que el sustento de gobiernos, insisto, afines a sus políticas y a sus intereses en contra de los intereses de nosotros. Nada más habría que ver, por ejemplo, ahora en el caso de Milei, en el caso de Ucrania, por ejemplo, pues ya todo es prácticamente de Estados Unidos, ¿no? Y de aquella política de América para los americanos, cuando fue el problema de las Islas Malvinas, o Falkland, como les llaman, pues ahí sí no fue América para los americanos, ¿no? Así como tenían un convenio con Inglaterra, pues ahí se vale hacer ciertas excepciones. Entonces, creo que en este contexto, como mexicanas, como mexicanos, pues debemos de preguntarnos, ¿realmente queremos que Estados Unidos nos resuelva ciertas cosas? Porque después viene el qué, ¿no? Ahora sí que después viene la cruda, ¿no? Nos podemos sentir muy a gusto, a lo mejor muy rico con una, dos cubitas, con tres o más, y después, ahora sí que el día después, creo que no nos va a ir nada bien si dejamos que se sigan entrometiendo y no seamos capaces, pues obviamente de resolver esos problemas, ¿no? Me parece que aquí, por eso criticamos mucho a Morena, por lo menos yo siendo particular, de que se está corrompiendo a pasos agigantados y que cada vez se diferencia muchísimo menos del PRI y del PAN, cuando debería de ser al revés y debería justamente poner un parámetro, decir qué tanto me estoy acercando a esta política, que la población, o al menos la mayoría de la población, no queremos que seamos así, pero que sin embargo, pues siguen ahí metiéndose en puestos claves, en puestos que tienen mucho impacto en términos políticos, en términos económicos, o en términos inclusive neurálgicos, como es el caso del metro de ya de la Ciudad de México, en donde yo sigo sin explicarme cómo un pago político se le puede hacer a esta persona que ya sabemos de qué pie cojea. ¿No? Claro, es que Héctor, el partido, la gente que está dentro del partido de Morena en la dirigencia, no abona absolutamente en nada en limpiar el nombre. Al contrario, le da todos los elementos, y no digo con la llegada de, perdón, de Luisa María y del hijo de Andrés Manuel, no, desde el anterior, desde Mario Delgado. Eh, o Peor sea, con él, ¿no? empezando con él, y no tiene, no hay manera de defenderlos.
No hay manera de defender al partido Morena ahorita. Va en una decadencia impresionante, lo cual a los ojos de Estados Unidos le cae, pero sí como anillo al dedo, ¿no? Porque entonces, claro, ahí están los narcopolíticos, la oposición, ahí están los narcopolíticos. O sea, escuchábamos Sí. a los panistas, ¿no? Al Anaya, o sea, Ahora sí, muy digno, ¿no? o sea, muy dignos hablando de todo esto y dices, pero que la gobernadora se retire que pida licencia, que la gobernadora se retire de aquí, de allá y de donde está. Oye, pero si tenías a García Luna y jamás dijiste nada. Y estuvo publicado los posibles vínculos de García Luna también. Y ahí sí hay que reconocerle, Anabel Hernández lo hizo. Fue la primera. Hay muchas cosas que no me gustan del trabajo de Anabel, pero ese fue muy bueno desde mi punto de vista, ¿no? Y ahora el PAN lo utiliza todo, porque Morena se pone de pechito también, ¿no? Y hay una gran sospecha del Huachicol, de Cardona, o sea, la actuación de Rocha tampoco es clara, tampoco es claro el apoyo que se le ha dado o no a la gobernadora Marina del Pilar, ¿no? O sea, a la presidenta en ningún momento la ha apoyado. A Rocha lo apoyó en su momento. Claro, todavía estaba Andrés Manuel, ¿verdad? Era el momento de la transición. Pero no abonen nada Morena a ayudarle a la presidenta de la República a poder hacer otra narrativa distinta de la que están haciendo los medios de comunicación que están comprando todo, porque los medios de comunicación, todo lo que venga de Estados Unidos, lo compran, pero sí, o sea, si lo dijo Tim Golden, es porque es la neta. Si lo dijo el Washington Post, claro, es así, ¿no? No hay que dudar. Entonces, hay una narrativa que no puede contrarrestar porque el propio partido en el poder, me estoy refiriendo nada más al partido, no tiene elementos para defender. Tendría que estar haciendo la presidenta una campaña y creo que la presidenta no tiene mucho de dónde agarrar, ¿no? No tiene estos grandes operadores. Se habla en esa famosa lista de Marco, pues incluye a los operadores del Congreso, a Dan Augusto y a Monreal. Entonces, si es así, pues obviamente no estarían con la presidencia. En fin, creo yo que es muy, muy peligroso lo que nos está ocurriendo y hay que ver más allá de un gobernador, sin quitar que se investigue, sin quitar que si tiene vínculos, que por supuesto se le remueva, se le enjuicie y los políticos también. Todo eso estamos de acuerdo, pero ojo con lo que puede venir con Estados Unidos. Le podemos abrir la puerta a un gobierno que no le interesan, porque creo yo que tampoco le interesan sus muertos por el fentanilo, porque para ellos es gente que le cuesta al Chable, Estado. Sí, es gente que le cuesta al desechable. Estado. Para ellos es gente que no tiene un valor humano, ¿no? Sí. Sino que al contrario, le resta mucho a su economía. Sí, Muchas gracias. es cierto. Si en algún momento dado lo peor para México es que ahora prácticamente el gobierno de Estados Unidos está tomando pues medidas unilaterales, ¿no? Ahora sí que estamos en un gobierno mexicano que pues no ha tenido otra más que ser un gobierno eminentemente reactivo. Ya lo comentabas hace rato, cuando se le preguntan ciertas cosas a la presidente, no tengo información, vamos a investigar, apenas me acabo de enterar como tú, por los medios, en fin, una serie de cosas que sí son preocupantes porque entonces, ¿dónde está la inteligencia de México que tendría que haber en Estados Unidos también, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, el embajador, ¿no? Que hasta ahora, el día de hoy lo acaban de nombrar, pero días antes, el señor Esteban Moctezuma Barragán, pues, ¿qué está haciendo, no? Allá. ¿Qué hace ya el señor Esteban Moctezuma, no? ¿Y dónde está la contrainteligencia que también que tendría que tener el gobierno mexicano
para ver cuáles son los movimientos que está haciendo Estados Unidos y poner medidas de prevención desde antes de que nos llegue el golpe y no una vez que ya nos asestaron los golpes, que parece ser en este unilateralismo y en esa falta de información que el gobierno de Estados Unidos no le da al gobierno de México, y no ha sido una sola vez, sino que ya es la norma, pues entonces algo está fallando en la política internacional en México, y ahí creo que la presidenta también tendría que meter mucho orden y hacer una reestructuración total, porque no está funcionando el servicio exterior mexicano. Yo creo que el mismo Juan Ramón de la Fuente pues apenas puede con algunos temas. No es un tipo que tenga, pues ahora sí que las características de ser un negociador, como por ejemplo si lo es Marcelo Ebrard, y ahí, pues, en la falta de cuadros, teniendo ahí exgobernadores, teniendo ahí exdiputados, expolíticos, etcétera, bueno, hasta escritores quería meter ahí, pues yo creo que ha sido un gran error, sobre todo en países muy claves, por ejemplo, es el caso de Estados Unidos, en donde ya lo hablamos la semana pasada, no puedes tener ahí un exgobernador de Chiapas, que aquí no salió bien, que hizo casi nada, y que lo metes a un estado, a Miami, a Florida, donde, pues ahí, ¿qué hace el tipo, no? ¿Qué han oído, por ejemplo, ustedes hablar del señor Inutilio, perdón, Rutilio Escandón? Pues nada, ¿no? ¿Qué hemos oído hablar del señor Esteban? Pues nada, sí podríamos hacer una lista de gente que está ahí en el servicio exterior, de la gente que se sigue quejando de los servicios de los consulados, y pues vemos que hay absolutamente nada. Entonces creo que ahí también la presidenta tendría que poner muchísima mayor atención, y que de alguna forma, pues estos golpes no las agarren tan desprevenidas, porque no es lo mismo que te golpeen, pues ahora sí que de sorpresa, que cuando tú ya sepas que te viene por ahí el golpe, ¿no? Y me parece que en el caso de México, eso podría ser un factor de debilitamiento, de debilidad muy importante para el gobierno de México. Y creo, Gracias, Jesús. Violeta, Ah, nada más, ya para terminar, que en esto están abonando los medios de comunicación, ¿eh? En Sí, esta claro, para eso están. Sí, mala información. Yo estoy de acuerdo con que un medio ahorita que están ocurriendo estas cosas, te presente un contexto, ¿ok? No sé, se está hablando de tal gobernador, te presente el contexto, te presente pruebas de que tiene una relación con tal y tal y tal, para que la gente se pueda hacer una idea, pueda tomar una decisión de qué es lo que está ocurriendo, pero también te presente a gente que te haga un análisis y les esclarezca de hacia dónde pudiera ir la estrategia de Estados Unidos, ¿no? sí. ¿Cuál sería el objetivo final? ¿Qué es lo que el común lector o internauta no alcanza a leer? ¿Sí? Porque además hay tal cúmulo de información, es tanto el bombardeo, ¿sí? Que no te da tiempo ni de pensar, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que se están bombardeando? Verdades a medias o mentiras a medias, ¿no? Esa combinación tan extraña de verdad y mentira que parece que Estados Unidos también le está fomentando. ¿Cuándo? Cuando le abre la puerta a reporteros pero con la condición de que no digan las fuentes. Bueno, entonces eso no. Mira, decía don Julio Scherer, ¿tienes fuentes? No, no tengo fuentes. Entonces tienes un chisme, ¿no? No tienes una historia de verdad, ¿no? A mí documentamelo, siempre nos decía. Entonces, creo que la gente tiene que tomar en cuenta mucho a quién lee, a quién ve. Sí. así es, querida Jesús. Pues esta que se publicó el día de ayer en ProPublica, pues abona a esto que ustedes están diciendo, ¿no? Nada más enunciar esta lista de varias docenas, ¿no? De figuras políticas cercanas al expresidente y a al actual presidenta, pues abona, ¿no? Y varios medios de comunicación desde el día de ayer, pues han retomado esta información y varios lo dan como válida, ¿no? Pero sin tener las pruebas diciendo lo que ya escuchamos el sexenio pasado, que no pueden revelar sus fuentes porque pues es un tema muy delicado, como lo dice aquí Tim Golden. Querido Héctor, hay otro tema, salvo que tú quieras cerrar sobre este, pero hay otro tema que también ustedes propusieron y que nos parece muy importante darle seguimiento aquí, que es esta cuarta reunión ministerial del Foro China CELAC, que es esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Sobre esto, ¿qué decir en el
el contexto también pues de la era de Donald Trump y del avance también que vemos muy importante de China hacia América Latina, Héctor. Mira, yo creo que hay que celebrar esta reunión, pero ahora sí con bombo y platillo, ¿no? Porque me parece que en este contexto de agresión de políticas imperialistas de Estados Unidos, pues y hablábamos de contrapesos hace rato, creo que este va a ser un muy buen contrapeso. Habrá que ver, por ejemplo, la postura del presidente colombiano, que bueno, ha sido muchísimo, muy atacado en su país porque está loco, que es cómo se atreve, digamos, a ponerse ante los brazos de China, en fin, pero no hay de otra, ¿no? Si al final de cuentas te están poniendo el garrote, te están poniendo el pie en la cabeza, en fin, creo que ha sido muy, muy buen mensaje. Y luego las intervenciones de Lula, donde pues él hablaba de que Brasil es un país importante, muy importante, y que lo único que quiere es que se le trate con respeto. Y ahí en esa frase de que aquí queremos que nos traten con respeto, pues imagínense, ¿no? Y el proyecto que tienen para unir a los dos océanos, donde pues por vía terrestre van a pasar un montón de cosas que antes pues solo eran vía Canal de Panamá, pues imagínense, ¿no? Es grandioso, me parece que pues prácticamente todos los países de América Latina ahora sí que suscribieron el documento, ya sabemos qué país no lo firmó, Argentina, que inclusive mandó una delegación, pues no sé, a lo mejor no enviaron al empleado de la cocina, y lo digo con mucho respeto, pues porque estar haciendo el desayuno, etcétera, pero enviaron una edición de muchísimo, muy bajo nivel, de tercer o cuarto nivel, mientras que otros países lo hicieron muy bien, ¿no? Me parece que el caso de México fue una intervención discreta, como yo creo que así debería ser, porque si bien es cierto que sí nos conviene, y esto hay que decirlo, nos conviene estar también con un brazo extendido hacia China por aquello de que pueda pasar, o incluso como un arma de presión a Estados Unidos, decir, mira, tú me estás ahora sí que moliendo por acá, pues bueno, pues yo voy a buscar estas alternativas ahora sí que de este lado, ¿no? Entonces, estas reuniones que están haciendo de la CELAC, y si las juntamos con las reuniones, por ejemplo, que en julio va a haber una reunión de los BRICS allá en Brasil, creo que a Donald Trump, pues por un lado lo van a poner muy nervioso, si no es que ya está muy nervioso. Yo ahí, por ejemplo, circunscribiría gran parte del viaje que está haciendo allá en Arabia Saudita, en donde está haciendo una serie de acuerdos con la propia Arabia Saudita, con Qatar, por ejemplo, con otros países, en donde trata de tener más estabilidad este gobierno, justamente, pues previniendo o tratando de aminorar el impacto que puedan tener, por un lado, de la CELAC, y no tanto por los países de América Latina, que esos yo creo que los ve como su patio trasero, sino por la influencia que tiene China y, por supuesto, pues toda la gran cantidad de negocios que tiene pues este país, ¿no? Nada más para que ustedes se den una idea, del año 2000 al 2020, digamos, los intercambios comerciales entre Rusia, perdón, entre China y los países de América Latina crecieron 40 veces crecieron en 20 años, es un crecimiento súper importante, y más o menos año con año hay un intercambio comercial de China con América Latina de alrededor de 550,000 millones de dólares. Si eso le suman ustedes las inversiones que se están teniendo, creo que China se está posicionando muy bien, y que las presiones que Estados Unidos está teniendo sobre China, pues ahora sí que los chinos lo doblegaron, ¿no? Recordemos que ahí hubo una pausa en los aranceles, hubo una reducción muy significativa, por un lado de 30% y del otro lado 10%, pero a eso del 145%, cosas de estas, pues Trump tuvo que recular sí o sí, porque creo que China hasta ahora se sigue mostrando como un gobierno que la ha llevado muy bien, y que en vez de ofrecer garrotazos a las naciones, le está abriendo las puertas de comercio, y no necesariamente pues vía armada, sino de negociaciones, en algunos casos sí, con ventajas para los chinos, eso hay que reconocerlos, pero no en unas condiciones tan desventajosas como las que propone Estados Unidos en cada una de las negociaciones. Entonces, creo que es un tema que no se nos debe olvidar, que no debemos dejar pasar, sino inclusive pues exigir que el gobierno mexicano, lejos de estarse pronunciando que hay que disminuir las negociaciones con China, el comercio, el déficit comercial, etcétera, específicamente con este país, sí tener que por lo menos, si no es que lo aumente así a gran escala, que cuide mucho su lenguaje, y que cuide mucho estos mecanismos de cooperación y de intercambios, para tenerlo también como un arma en contra de los intereses de Estados Unidos. Y del anterior tema, pues yo nada más terminé diciendo a la población, pues hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque luego se nos puede cumplir.
Sí. Jesús, pues, ¿qué es Eh, lo que tú deseas que se te cumpla? Pero también nada más agregar en esta declaración de Beijing, hay un punto, son 33 puntos finalmente ya los que se sacan en esta declaración, y el 15 me parece muy importante, tejiéndolo con lo que decía Héctor, dicen ellos, hacemos un llamado a la reforma del sistema financiero internacional con el fin de hacerlo más eficiente, más equitativo, mejor alineado con el mundo actual y capaz de responder a los desafíos que enfrentan los países en desarrollo, incluidos China y América Latina y el Caribe, en el cierre de la brecha de financiamiento para el cumplimiento de los compromisos internacionales. Jesús, el tema, este tema que también me parece que es uno de los temas fundamentales, pues cuando llegó Donald Trump dijo, ni se les vaya a ocurrir a estos países de los BRICS, ¿no? En específico, hablando de los BRICS, sustituir al dólar porque van a conocer mi furia extrema. Pues sí, y ahora pues es parte también de estos puntos que se están acordando en esta declaración de Beijing, Jesús. pues pareciera un mensaje justamente hacia los Estados Unidos, ¿no? Tiene esta gran debilidad el dólar en los últimos, bueno, desde que llegó Donald Trump en los últimos meses, gracias a sus políticas arancelarias, ¿no? Entonces, está muy debilitado, eh, tiene un sistema bancario, los Estados Unidos, donde hay muchísimo lavado de dinero, impresionante, ya lo ha dicho el FinCEN, ¿no? La cantidad, las grandes cantidades que se les han infiltrado o colado, o no sé, o aceptado para lavar dinero. Entonces, está mal el sistema económico de Estados Unidos, pero también los chinos tienen toda esta parte de recursos de la deuda de Estados Unidos también, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, tienen una gran arma. A mí lo que me llama la atención es que Latinoamérica quede Uy, Y gran se pleito congeló, ¿no? económico que traen, Te congelaste un poquito, ¿sí? Jesús. Sí. pero ya te estamos escuchando. Sí, ¿Ya? adelante. Ah, Sí. ok. Les digo que a mí lo que me preocupa es que por un lado América Latina queda en medio de este gran pleito económico que trae Estados Unidos y China. Sí que nos puede beneficiar, claro, pero creo que efectivamente la furia de Estados Unidos no la conocería China, la conocerían los Nosotros. países latinoamericanos, Sí. ¿no? O Claro. sea, se iría sobre nosotros en el caso de cualquier acuerdo económico que pudiese dañar aún más al dólar, ¿no? Todos estos apoyos, o sea, está bien, es que el tema aquí es que exista una guerra entre los dos. Qué bueno que México, qué bueno que Latinoamérica se estaría ampliando a poder tener mayores apoyos e intercambios con China, pero por supuesto, pero así debería de ser con todo el mundo, entre todos. El punto es que estamos justo en medio. El punto es que somos los vecinos de Estados Unidos. Las consecuencias de esos acuerdos es a mí lo que me puede preocupar, ¿no? Porque se iría sobre Sí. nosotros. En todo lo demás, claro que se tiene que tener un intercambio con China, pero por supuesto, oye, es de los países que tienen una mejor tecnología, tienen una mejor forma de trabajo, claro, hay muchísimo abuso laboral, etcétera, quitando todo eso, por supuesto, pero son un país que luego de su encierro durante tantos años se convirtió en una potencia en todos los ámbitos, de armas, de economía, de producciones, de tierras raras, o sea, de todo, de todo. Entonces, está bien tener un gran comercio de toda Latinoamérica con ellos, un intercambio, ¿sí? Pero siempre buscando tener también un acuerdo con Estados Unidos, ¿sí? O sea, no dejarlo de lado, no es, bueno, ahora nos vamos con China, ¿sí? En esta guerra nos vamos de este lado y vamos a hacer todos esos acuerdos. No, o sea, no te puedes ir ni uno ni otro porque estamos en medio, ¿no? Y las consecuencias van a ser para nosotros, creo yo. Es que ni siquiera en medio, Jesús, estamos en el ladito, como tú decías, ¿no? Tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera,
ya muchas de ellas con muro, por cierto, pero ahí, y no, yo no estoy sugiriendo que nos veamos de todo con China, ¿no? No, lo que estoy diciendo es que en algún momento dado habría que hasta aplicar esas cuestiones que vemos, por ejemplo, con la violencia familiar, ¿no? ¿Cuál es una de las principales características de un generador de violencia? El aislar a la víctima. Ujú. Y Estados Unidos justamente hace eso, ¿no? En el caso de México, pues ahora sí que nos quiere aislar, nos quiere tener ahí como ellos quieran, a la hora a la hora que usted quiera, señor, hacemos esto, hacemos lo otro, y justamente eso es lo que hay que procurar. Y como tú lo comentabas, ¿no? El dólar, los BRICS, por ejemplo, no están pretendiendo que se extinga el dólar, sino que haya mecanismos alternos. Yo es lo que sugiero para México, ¿no? No que sustituyamos a Estados Unidos, porque bueno, ahora pues ¿dónde vamos a sustituir el 83% del comercio que va de aquí para allá? Es decir, vean, es una enorme cantidad de dependencia que tenemos y que sí la han hecho. Recuerden en la década de los 70 que decía Kissinger, no sé quién decía, pues que no había necesidad de invadir a México, que había que dar becas a los estudiantes de México para que se fueran a Estados Unidos a estudiar y que ellos iban a replicar no solo el modelo, sino la ideología de que nosotros y nosotros aspiremos a ser como ellos allá, ¿no? Entonces, pues siempre vemos o pensamos, ya se nos creó o se nos quedó en muchas ocasiones la idea de que lo estadounidense es bueno, sí o sí, ¿no? Y no es así, es una sociedad enferma, es una sociedad con muchos problemas y que tendremos que tener siempre la mirada puesta en otros lados y ver no solo a China, sino también al resto de América Latina. Aquí hay que recordar aquella frase que dijo Fidel Castro, donde pasaron a hacer una encuesta a ver quién conoce de los niños, quién conoce al Pato Donald y quién conoce a Miguel Hidalgo, ¿no? Y Mickey bueno, Mouse, Mickey Mouse. desafortunadamente al que sea, ¿no? Bueno, podemos poner a Mickey Mouse también, ¿no? Y ya sabríamos la respuesta, ¿no? Desgraciadamente. Oye, Héctor, ahorita hiciste que me acordara que siempre que me toca dar economía de América Latina en la UAM, siempre les Ujú. pregunto de las primeras preguntas que les hago a los estudiantes, oigan, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Y ya todos contestan. Y el primer ministro de Canadá contestan. Y luego les digo, ¿y el de Guatemala? ¿El presidente? Y nadie contesta. ¿Y el de Sí, Belice? Nadie contesta. Me mm, hiciste acordarme es de o eso, en ¿no? otro contexto, en otro Oye, escenario. oye, Violeta, te van a decir, no, dejé mi Belisa ahí en la casa. Sí, sí, sí. No, Oye, entonces hoy hay que otra vez revisar para leer al Pato Donald, ¿no? De Sí, Hoffman. sí, 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 yo sí. creo que sí. Habrá Oigan, que nada revisar. más quisiera cerrar con un tema que nos parece bien importante a propósito de este foro China-CELAC, donde ya ustedes comentaban y hemos comentado también en los otros programas, pues que estuvo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, estuvo el presidente Gustavo Petro y el presidente de Chile, Gabriel Boric, pero no estuvo el presidente de Bolivia, donde está la Ujú, mayor reserva de litio a nivel mundial. Eso también, y bueno, pues sabemos que hay una situación complicada, un contexto también complicado. Estamos a en agosto, 3 meses del proceso ujú. electoral en Bolivia y la situación está muy, muy delicada. Nada más un breve balance sobre esto y de la no asistencia, pues de una nación que también es estratégica, Héctor. Sí, bueno, yo creo que Bolivia no fue a ese evento de la CELAC, no tanto porque estuviera en desacuerdo, sino por la problemática interna que tiene, ¿no? Recordemos que Lucho Arce, como le llaman, acaba de declarar que ya pues va a renuncia a la posibilidad de que tenga una reelección ahí en el gobierno boliviano y que le pedía lo mismo a Evo Morales para en alguna forma pues atenuar, digamos, ahora sí que las confrontaciones que hay en ese hermoso país, en ese país tan hermano para nosotros y nosotros, y que, bueno, incluso proponía a un posible candidato de unidad, ¿no? En términos del MAS, es decir, del movimiento hacia el socialismo. Evo Morales ya respondió que no iba a aceptar y renunciar a la posibilidad de ser presidente nuevamente, lo cual pues se viva la confrontación. Ayer, no sé si ustedes ya revisaron los periódicos, pero ayer hubo muchas marchas allá en Bolivia en apoyo a Evo Morales. Recordemos que ahí Evo Morales también tiene un proceso legal. Yo sinceramente no sé si sea cierto o no sea cierto, pero se le acusa pues, prácticamente de trata de personas, de haber tenido relaciones con una menor de Con edad. menor. Y bueno, por ahí viene el proceso con él. Insisto, no sé si sea un caso fabricado o no lo sea. Bueno, el rollo es que no se le está permitiendo llegar a Evo Morales y habrá que ver ahora sí que en las siguientes semanas van a ser clave, Violeta, para ver si se aumenta la escala de confrontación que ya ha costado muertos, ya ha costado mucha inestabilidad a Bolivia y bueno, todo lo que ello conlleva en términos
pues de la cotidianidad, incluso de las personas en las comunidades donde justamente están asentadas, por ejemplo, pues muchas comunidades mineras, en donde pues la gente no la está pasando bien y habría que ver si finalmente pues se abre el proceso democrático o pasa lo que en algún momento pues lo que hicieron en Rumania, ¿no? Que no dejaron postularse a ciertos candidatos y nada más dejaron postularse a los que a ellos les interesara. Fíjate que este tema de no acudir, me parece a mí, me parece bien cuando un país tiene este tipo de conflictos o cualquier otro, pero que tiene su país ardiendo, lo tiene muy complicado, ¿no? Y determina al final no acudir a una reunión que aunque es importante, ¿sí? Prefiere quedarse a solucionar o a enfrentar por lo menos los problemas. Eh, Eso yo siempre he pensado que así debieran de actuar absolutamente todos, sin dejar de enviar un representante, por supuesto, ¿no? Pero como cabeza, no acudir. Y creo yo que también tiene que ver muchísimo, o sea, fíjense, ¿no? Se empata con todo esto. Es el gran, o por lo menos en las últimas décadas, Evo Morales ha sido el gran defensor de los bienes de su país. Sí, Recordemos el tema del agua, de cómo llegó todo esto, ¿no? Toda esta lucha. Un país con una gran cantidad, un gran nivel de población indígena, ¿no? Y entonces, lo que está viviendo hoy Bolivia, donde hay un líder que ha estado promoviendo la lucha por mantener todos sus bienes naturales como propios, la defensa, y no acudir a una reunión que es eminentemente económica, ¿no? Y donde tiene que ver con un país que también pudiera estar muy interesado en el litio, a pesar de que China acaba de tener este gran descubrimiento de litio, ¿no? Pero a mí se me hace muy significativo que no acuda y creo yo que está bien. O sea, yo estoy de parte de esos gobiernos que cuando tienen un conflicto interno no vayan, pero que siempre deben de tener de mandar a alguien que conoce sobre el tema, a un representante, ¿no? Porque la situación que está viviendo Bolivia hoy es de suma importancia como para no estarse distrayendo, ¿no? Digo, lo mismo le podía pasar a Argentina con todos estos conflictos que tiene, estas agresiones que ha habido también por las manifestaciones en distintos, bueno, recientemente las últimas que tuvo, ¿no? Y así varios países. Pero a mí no me parece de gran importancia negativa, me refiero, un efecto negativo, que no haya asistido, ¿no? Creo que es más Yo, importante lo que está viviendo hoy su país. Y claro que tiene que mandar un representante, ¿no, Héctor? y fíjate que además de lo que tú estás diciendo, Jesús, yo creo que en el caso de Arce, me parece ser que, además, insisto que eso es lo primordial, ¿no? Creo que vio que ahí el entorno no era muy No favorable es para él, ¿no? favorable para él, claro. Recordemos que Lula, por ejemplo, el mismo, el presidente de Colombia, ¿no? Son muy afines a Evo, ¿no? Son muy cercanos ellos, ¿no? Entonces, creo que también le midió, ahora sí, como decimos aquí en México, le midió el agua a los camotes y dijo, pues ahí a lo mejor pueden ser hasta hostiles, ¿no? Ya ven que Lula no se anda con rodeos, ¿no? Si bueno, en la pasada reunión vetó a Maduro, ¿no? Para que se uniera a los BRICS, recordemos, pues no imagínense, ha de dejó haber que se dicho Arce, unieran. y no dejó que se uniera, sí, lo vetó. Entonces ha de haber dicho Arce, pues si me tratan igual, pues mejor aquí me abstengo y todo el mundo contento, ¿no? Me parece que también por ahí fue la lectura, que hizo Jesús. O sea, pero sí, por supuesto, que bueno que no fue. Y pues ojalá gane una posición que sea más afín a los intereses de Bolivia y menos afín a los intereses transnacionales. Recordemos que Evo Morales hizo cosas muy interesantes, muy importantes ahí en Bolivia. Corrió, por ejemplo, desde editoriales, ¿no? A esta Limusa, por ejemplo, que estaba ahí pues haciendo toda su campaña en contra de su gobierno, hasta lo que tuvo que ver, pues ahora sí, con los engaños que le estaban dando, pues con lo que se estaba extrayendo del gas boliviano, que solamente le reportaban
creo que ni el 15% bueno, una cantidad ridícula de lo que estaban sacando y de lo que le daban al gobierno boliviano por esa expoliación que le estaban haciendo a su país. Gracias. Pues hace ratito cuando estaban ustedes hablando, pues, Leonardo nos estaba compartiendo una comunicación, un X que emitió el día de antier el expresidente Evo Morales, y él está convocando a un gran encuentro nacional. Y una de las grandes preocupaciones y el inicio, ¿no?, de esta convocatoria o el inicio de este X es para seguir y defender lo que es las plantas industriales de carbonato de litio y de cloruro de potasio. Y también lo que él ha estado señalando, Héctor y Jesús y querida audiencia, pues el riesgo que hay de que llegara la oposición, la derecha, y pues que todo este avance que hubo en la industrialización del litio, pues se diera marcha atrás, ¿no? De protegerlo, de declararlo como parte de la nación, del Estado Plurinacional de Bolivia, pues esto realmente ya no pudiera seguir así siendo, pues el país con las mayores reservas y recursos de litio en el mundo, a nivel mundial, y pues sí, hay un eminente riesgo de que gane la derecha y de que pues estos recursos pues también sean privatizados, y por eso en este contexto está llamando a este gran encuentro nacional. Pues ya estaremos discutiendo con ustedes este y otro tema, ¿no? Otros temas que nos parecen muy importantes. Ahora, ya hablando acá de México, rumbo al proceso electoral, ya estaremos prácticamente a una semana, la próxima semana, y sería buenísimo pues que dediquemos también un tiempo con ustedes. Sí, ¿Con qué sí, sí. cerrarías, querida Jesusa? Y luego le damos la palabra a nuestro querido Héctor. Pues yo con la advertencia para los ciudadanos, ¿no? De que lean más allá de lo que Estados Unidos nos está mostrando en este tema de la narcopolítica. Además es un tema muy morboso, muy morboso, que la gente le encanta estar leyendo cosas de narco y de políticos, que lean muy bien de hacia dónde pudiera ser el objetivo final de los Estados Unidos, que sigan demandando, por supuesto, la limpieza de Morena, pero claro, porque está hecho, va en picada, pero que se cuiden y no compren todo lo que están leyendo o lo que están viendo en los medios de comunicación. Es bien importante y que analicen exactamente qué es lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Gracias, Héctor. ¿Con qué cerrarías? Gracias, Yo querida. cierro con tres cosas. Primeramente, agradecer los comentarios que están haciendo en el chat sobre la mesa. La verdad, muchas gracias por sus comentarios. Segundo, pues recordar a José Mujica, que creo que nos faltó ese tema también, que pues lo recordemos, lo leamos, veamos los videos que están ahí en internet y que, como él decía, no solamente lo admiramos, sino que también lo sigamos, ¿no? Porque en alguna entrevista dijo, bueno, a mí la gente me admira, pero no me siguen, me siguen ahí, diciendo, oye, qué padre, el presidente pobre, todo eso, pero los otros pues, siguen enriqueciéndose y todo este tipo de cosas, ¿no? Y me sumo a los comentarios de Jesús y también recomendando pues aquel libro de la teoría del shock, que creo que sí nos va a dar muchas luces para pues, entender un poco más la cuestión geopolítica en la que nos tocó vivir ahora en este 2025. Muchísimas gracias, querido Héctor y querida Jesús. Y muchas gracias también a la querida audiencia por todos los comentarios y celebraciones de esta gran mesa. Dicen, así es que sí, yo también comparto, es una gran mesa y opiniones de ustedes bien interesante y análisis. Muchísimas gracias, queridos, y nos encontramos hacia la próxima semana. Que tengan Claro que lindo sí, fin de semana. Nos igualmente. vemos. Que tengan Abrazo, buen fin de semana a todas y todos. Hasta pronto. Igual, abrazo, Héctor. Bye, Jesús, que estés bien. abrazo, Adiós, querida. Violeta. Adiós, que estén muy bien.